qué alegría tener nuevamente en nuestro espacio a Alejandro Torres, quien nos va a hablar sobre el juego del alma y las 13 dimensiones. Hemos estado con él hablando de comprender la oscuridad para descubrir la luz. Estuvimos hablando también de los estados de conciencia, una forma de vivir más allá de la dualidad. Y me gustaría que habláramos la diferencia de lo que es el estado de conciencia con las dimensiones y que nos pusieras o hicieras como la transición para que entráramos de una vez al tema de las 13 dimensiones. Habíamos hablado que ya de la 1, de la 2, de la 3, no me acuerdo si la cuarta, pero de ahí para Algo de la, adelante. algo de la cuarta hablamos, sí. Ok. Pero mira, aquí hay que diferenciar algo en los términos. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como, imagínate un videojuego, ¿sabes? Un Ujú, ujú. videojuego. Este videojuego, para llegar al final, tiene 13 niveles. ¿Sí? Ok. Esos niveles son los que nosotros llamamos las dimensiones. Pero en cada nivel hay unos estados de conciencia, es decir, en cada nivel tienes que hacer unos logros, por decirlo de alguna manera. Esos Ujú. son los estados de conciencia. Los estados de conciencia en su totalidad, hasta donde nos han dicho, son 72. Fíjate que nivel por nivel, es decir, dimensión por dimensión, tenemos que llegar a tener el ejercicio consciente de estos estados. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí tenemos como tres condiciones principales. Tenemos oscuridad total, tenemos dualidad y tenemos luz total, luz plena también. ¿Cómo se dividen los niveles? El primer nivel es 100% oscuro. Esa es la dimensión número 1. Del segundo nivel al sexto nivel hay luz, oscuridad, las dimensiones duales. Y el séptimo nivel, al nivel número 13, solo hay luz. Son las dimensiones de luz. Todo lo que sea oscuridad y dualidad lo conocemos como las dimensiones de la necesidad. ¿De qué se trata jugar en las dimensiones de la necesidad? Se trata de hacer un reconocimiento a través de la experimentación para despertar nuevamente en la luz de la conciencia. Y de la dimensión 7 a la dimensión 13, que es solo luz, lo conocemos como las dimensiones de la vocación. Allí es donde tú básicamente lo único que vas a hacer es reconocer lo que verdaderamente eres en luz. En la dimensión número 1 nos lleva al reconocimiento como tal. Es decir, yo debo reconocer en medio de la total oscuridad que soy luz. Esa es la labor que yo debo hacer en la dimensión número 1. ¿Es muy complejo? Claro que es muy complejo, porque la dimensión sin luz, por consiguiente, es completamente racional, no tiene nada de emociones. Esos niveles, Sí. diferentes niveles de las diferentes dimensiones, ¿los experimento en una sola vida? ¿Son en diferentes vidas? ¿Puedo alcanzar esas dimensiones en este plano? Nivel por nivel, nosotros vamos viviendo, experimentando diferentes vidas. Es decir, si yo entro a esta tercera dimensión, yo tengo que reconocer los 5 estados de la conciencia que hemos hablado. Puede que eso me tome a mí 100 vidas, 1000 vidas, 3 vidas, ¿sí? O sea, el tiempo que sea según mi despertar, mi búsqueda y mi reconocimiento para vivir en esos estados de conciencia. Entonces, cada nivel tiene como meta reconocer los estados de conciencia correspondientes al nivel. Pero cuántas vidas juegue yo ahí, o sea, cuántas vidas entre o tenga que entrar a ese nivel, eso es indistinto. Hay unas reglas muy importantes porque el juego no se llama el juego de la conciencia ni el juego del reconocimiento, eso se llama el juego del alma. El alma no solo viene a estas dimensiones o a estos niveles a reconocerse a sí misma como el todo, que es uno de los estados de conciencia de la dimensión número 13, la totalidad, sino que viene a reconocerse durante todo el juego, desde que entra hasta que termina. Eso incluye
el momento en el que tú mueres, eso incluye pasar a la luz en el nivel en el que estás, eso incluye volver a inscribirte en el juego de la dimensión correspondiente. Hay varias entradas y una sola salida. Entonces, estas entradas, ¿cuáles son? Tú puedes entrar a empezar a jugar como alma, puedes tener una encarnación o tu primera encarnación en primera dimensión, en tercera dimensión o en séptima dimensión. ¿Qué significan estas dimensiones? La primera dimensión o el primer nivel es oscuridad absoluta, ¿sí? Ujú. La tercera dimensión, que es ya dualidad, Dualidad. es dualidad perfecta. 50% luz, 50% oscuridad. Ok. Y la séptima dimensión ya es luz absoluta. O sea, ahí ya no jugarías tu alma, ya no entraría a jugar en la dualidad. Esas tres entradas se pueden tomar. ¿Cuál es el problema? Si tú decidiste tomar una, ya tienes que llegar a la dimensión número 13, jugando, pasando por todas las dimensiones que requieran. Si entraste a la una, tendrás que vivir las 13. Si entraste a la tercera, tendrás que vivir 10. Y si entraste a la séptima, vivirás ya 7 dimensiones, incluida la séptima. Entonces, con esas entradas, sabiendo que la única salida del juego, o sea, el premio final, que es unificarse con el todo, se vive solo cuando terminas en la dimensión número 13, pues la realidad es que no empiezas a vivir muchas vidas en cada una de las dimensiones, en cada uno de los niveles. Entonces tú puedes entrar en la primera dimensión, volver a la luz de la primera dimensión, ¿sabes? O sea, allí hay un paso automático porque si tú vives en oscuridad te acostumbras al 100% y cuando te digan que pases a la luz, pues no vas a pasar. Entonces, tú en esa dimensión puedes fallecer en una vida, volver a la luz, volver a encarnar en otra vida y en cada vida ir ganando como más conciencia de la realidad. Como te digo, puedes hacerlo en una vida, en 3, en 10, en 300, en 3000. Eso depende de cada una de las almas. Entonces, mi alma puede estar pasando por un tránsito de muchas vidas en una sola dimensión. ¿Cuál es el requisito para poder venir? De Que muchas vidas en una sola dimensión, en una pero, sola dimensión. pero la diferencia entre una vida y otra es en encarnar y desencarnar. Sí, 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 Ok. sí. Sí, o sea, tú desencarnas y ¿qué te llevas? Te llevas todo el conocimiento de lo vivido. Ujú. Haces tu evaluación. ¿Dónde haces tu evaluación? En la luz, pero no en la luz plena y absoluta de cercanía del creador de todo el juego. No, hay unos niveles de luz a los que tú llegas. Por ejemplo, todas las dimensiones tienen un nivel de luz al que tú puedes llegar. Bueno, las dimensiones en las que comúnmente se desencarna. Hay dimensiones en las que ya no desencarnas, como en la dimensión número 13. En esa no necesitas desencarnar porque ahí es el final del juego. Tú entras a una primera dimensión a reconocer que eres luz, pero lo haces desde lo racional. Una dimensión sin sentimientos, una dimensión que no tiene emociones. Entonces es una dimensión absolutamente tecnológica, es una dimensión completamente, o sea, es digamos, la más tecnológica de todas. A mí me han contado que toda la tecnología del universo se desarrolla ahí, porque es una dimensión dedicada al pensamiento. Pero después de esa dimensión del pensamiento, yo podría estar una vez, dos veces, tres veces y tener 50.000 proyectos. O sea, todas las dimensiones oscuras tienen lo que se denomina el velo de ceguera o Ujú. sí, Del olvido. el manto del olvido. Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo necesitas? Porque es Cuéntales, que tú, por favor, cuenta cuál es el velo del olvido o el manto del olvido para quienes todavía no lo comprenden. cuando tú eres alma y estás ya en la lista de espera para venir a encarnarte acá, a encarnar un cuerpo y tener esta experimentación, cuando te vas a encarnar en la oscuridad o en la dualidad, necesitas obligatoriamente olvidar lo que eres en la luz. ¿Por qué? Porque
Si no lo olvidas, no tendrías la opción de experimentar haciendo tránsitos por la oscuridad. O sea, si tú de una u otra forma reconoces desde el principio que tienes una conexión total y absoluta con la luz y que todos somos todos y que todos somos todo, que todos somos uno, todas estas situaciones que verdaderamente somos, pero que venimos a reconocer desde la experiencia individual. Si tú literal no puedes olvidar eso, no podrías experimentar en tránsitos por la oscuridad. A mí me gusta poner mucho el ejemplo del perdón. O sea, si tú y yo nos encarnamos para experimentar el perdón, lo único que yo tengo que hacer para que tú lo puedas experimentar es ofenderte, es tratarte Vale. mal, ¿sí? Si yo vengo con el conocimiento y la conexión en la luz de que tú y yo somos uno y de que somos solo hechos de amor y de que tú estás viviendo un determinado proceso y yo estoy viviendo otro, no cabe la posibilidad de que yo te ofenda ni de que tú te molestes si yo te llegara a ofender. Entonces, si no tenemos ese velo de olvido, si no tenemos ese manto de ceguera puesto en nosotros, no vamos a tener la capacidad de experimentar. ¿Sí? Por eso es que hacemos, sobre todo pues esto es exclusivo de lo oscuro y de la dualidad. Donde hay oscuridad, tenemos que olvidar para poder experimentarla. Si no, simple y llanamente estaríamos reconociendo que también somos oscuridad. Y aunque sí lo somos, lo tenemos es como una herramienta para transmutarla y volvernos luz. ¿Sí? Para Entonces, volvernos lo que somos. lo que somos, exactamente, Ok. exactamente. Acuérdate que todo es energía y nosotros vivimos en una constante transformación de ella, desde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo esto. Entonces, a la primera dimensión, quítale los sentimientos, quítale tu corazón y métete allá. Y desde allá, entonces entiendes que sí eres un ser completo, que eres un ser emocional, que eres un ser con sentimientos, que el amor incondicional es algo que verdaderamente existe. Entonces te metes a la primera dimensión y tienes que llegar al reconocimiento de que eres también amor, ¿sabes? De que también eres luz. Cuando finalmente lo logras, allá puedes vivir, puedes ir una y otra vez. En primera y segunda dimensión está la condición de pasar a la luz automáticamente cuando tú desencarnas. No lo ¿Por había qué? dicho, sí. Porque es que tú no puedes hacer la evaluación en la oscuridad, ¿sabes? O sea, yo viví toda la vida en la oscuridad, me muero, estoy en la oscuridad y mi alma queda en la oscuridad. Pues está feliz porque, pues, o sea, seguí en el mismo proceso. Entonces, cuando yo desencarno en primera dimensión, automáticamente paso a la luz y ahí empiezo a hacer la evaluación de esa vida en ese nivel. ¿Sí? Se tiene que reconocer esa parte del despertar, lo que dijiste, del despertar, de la búsqueda y de la integración o expansión, no sé cómo lo dijiste, te tiene que integrar para que eso ya pase al otro lado. Mientras que Exacto. no existan esas bases, que es el despertar, la búsqueda y el despertar es reconocer que no somos solamente cuerpo y mente, sino que también somos ese espíritu en equilibrio, en integración y que podemos trascenderlo en conectar con lo que realmente somos. Exactamente, exactamente. O sea, en sí, ¿qué es la iluminación? Es Ujú. lo que se busca en la dimensión oscura y en las dimensiones duales. Es verdaderamente el reconocimiento de que somos más que simplemente un cuerpo y que Ok. estamos viviendo más que una experiencia netamente terrenal, ¿sabes? O sea, o netamente material. La iluminación depende en cada uno de los niveles o de las dimensiones, depende del nivel de complejidad de la dimensión. ¿Sí? Nosotros vamos siempre pensando que lo más difícil sería lo más oscuro. Y hasta cierto punto uno podría decir que sí, porque es la dimensión en la que menos herramientas se tiene para conectar con esa espiritualidad, con eso que somos nosotros. Sí, pero fíjate que tú falleces, desencarnas, o sea, sales de este cuerpo. ¿Quién se va? Se va lo que tú eres, se va el alma, se va ese fractal de tu yo superior que no puede ir otra vez a conectarse solo con el yo superior en esa plenitud de la luz, sino que tiene que quedarse como entendiendo que todavía le falta un proceso, ¿sabes?
Entonces, tú vas, digamos, en la tercera dimensión y vas en 10 vidas, pero todavía te falta reconocer la felicidad. Entonces, tú no puedes pasar directamente a estados de conciencia tan elevados y tan superiores que ya sientas los 72 estados de conciencia. Entonces te vas a un espacio de luz donde se sienten los 5 que se requieren en la tercera dimensión. Y allá vives bien, ¿sí? Eso es como en la Biblia lo dice como el limbo, que lo que le dice la Biblia del limbo, porque digamos que desde de este concepto de muchas de las religiones te dicen que cuando desencarnas regresas nuevamente a la fuente, pero tú estás diciendo que realmente no hacemos eso porque todavía no tenemos esa, o sea, es como si fuera aceite y agua. Todavía no podemos integrarnos y reunirnos totalmente hasta que no tengamos la misma nivel de frecuencia que la fuente. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que sí son lugares específicos de la luz, ¿sabes? Es el Okey. lugar, lo que reconocemos más cercano a nosotros es la tercera dimensión, es este ejercicio en el que estamos encarnados ahorita y son nuestras creencias en las que nos morimos y vamos al cielo, Tal ¿sí? cual, sí. Ujú, Entonces, el cielo ya debería ser la capacidad de unificarte con el creador, con la fuente, con el Dios, ¿sí? ujú, ujú. Pero resulta que desencarnas y llegas a este cielo y todavía no te unificas, ¿sí? ¿Por qué no te unificas todavía? Porque es que tú sí vas a morir muy seguramente antes de reconocer todos los estados de conciencia y poderlos vivir en una vida completa, ¿sí? Entonces, digamos que tú vienes y reconoces el amor incondicional y luego vienes a otra vida y reconoces la felicidad. Luego vienes a otra vida, reconoces la paz interior. Pues no es tan así, pero porque vas reconociendo casi que todo el tiempo. Eso nos Pero habías dicho antes, que desde sí, uno podíamos se era logran como una expansión transversal. exactamente, vas logrando todo, pero hasta que tú no entiendes perfectamente la forma de transmutar esa energía tuya de los miedos hacia estos estados de conciencia, no terminas el nivel, ¿sabes? No terminas la dimensión. Imagínate que tú desencarnes y te vayas a un lugar donde ya estás en contacto pleno y absoluto con el creador, pues tú vas a querer unificarte, o sea, no Ujú. vas a querer volver acá. Entonces tienes que pasar a este nivel de luz, Intermedio. Ujú. que es un nivel intermedio que te permite a ti seguir en el curso acá, o sea, te permite tener ganas de volver a encarnarte. Cuando tú no tienes angustia, cuando no tienes estrés, cuando no tienes miedo, tus decisiones de querer experimentarlo todo y vivirlo todo priman sobre las que tienes acá cuando tienes estrés y cuando tienes miedo, cuando estás encarnada, cuando tienes una enfermedad o una necesidad. Cuando llegas allá, que no tienes enfermedades, no tienes necesidades, estás viviendo, digamos, en una plenitud muy linda, en una paz total, felicidad total, amor total, abundancia total y sabiduría total. Desde tu misma sabiduría tú puedes decir, bueno, pero todavía me falta experimentar algo, ¿sí? Todavía me falta experimentar la prosperidad, todavía me falta experimentar la tolerancia, todavía me falta experimentar y vas a querer volver a experimentar cosas acá. Eso no pasaría si tu tránsito fuera de la tercera dimensión de una vez a la unificación total, Ujú, ¿sabes? Y de ujú. ninguna dimensión o de ningún nivel hacia allá. Entonces, Dijiste dime, anteriormente de la dimensión uno, 3 y 7. En la uno y en la 3 dijiste, en la uno y en la 2 dijiste que pasábamos directamente a la luz. En la 3 tenemos que hacer ese proceso ya de, consciente. en conciencia para seguir al siguiente paso. Sí, Eh, sí, y, y, porque, es, y nos dijiste de esas 3 dimensiones, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hiciste en orden 5, 6 y luego llegar a las 7? porque las dimensiones de entrada son las más críticas, ¿sabes? Son las más complejas. Ah, son estas dimensiones de entrada, uno, 3 o Sí, 7. Ah, uno, okey. tres y siete.
Entonces tú entras en la dimensión uno y entras en total oscuridad, ¿sí? Como te quedas en total oscuridad al fallecer, como que llegan por tu alma y ¡pum!, la pasan a la luz, porque hay una condición, y es que ningún alma puede reencarnar desde la oscuridad. O sea, la Ah, ya. reencarnación se Ujú. hace exclusivamente desde la luz, que fue parte del diseño del juego original, que era un Ujú. juego solo en luz. Ya cuando se crea la oscuridad y se hace la expansión del juego, se pone la regla de no quedarse en la oscuridad. ¿Por qué? Esto viene desde el origen. O sea, en el origen, cuando se arma como, haz de cuenta, la maqueta del universo, Ujú. el creador dice algo así como, estoy muy grande, no quepo en ella, entonces, ¿cómo voy a jugar? Entonces dice, pues me voy a repartir en pedacitos. Y ahí se reparten las chispas de luz. Se divide. Eso es lo que llamamos la separación. En muchas religiones lo llaman como la separación. Eso fue un único instante, un momento muy específico en que él tomó la decisión de simplemente expandir su energía en partículas pequeñas hechas tal cual como él. O sea, como la gota, como una gota del mar, igualito al mar, la misma composición, pero en una proporción pequeña. Ujú. Somos Ujú. hechos a imagen y semejanza, por consiguiente somos co-creadores, tenemos la Sí. capacidad de hacer lo mismo que él hizo. Esta chispa de luz también pudo dividirse, y al dividirse, ¿qué hizo? Generó fractales de sí misma para que entraran a jugar el juego en oscuridad, dualidad y en luz. Eso es lo que nosotros llamamos el alma. Y desde que la chispa de luz como tal se pudo dividir, la chispa de luz humana primaria se pudo dividir, el juego se volvió el juego del alma, no el juego de las chispas o el juego del espíritu. Entonces, claro, en la curiosidad de pasar por todo, pues empezaron a entrar en diferentes partes. Entonces, se pidió, como no se puede reencarnar desde la oscuridad, se pidió la garantía de que todas las almas, por lo menos donde la oscuridad es mayor, tuvieran el regreso a la luz sin tener que pensarlo, sin tener que decidirlo ni actuar sobre eso. Entonces, la primera dimensión es una de las más difíciles porque desde solo lo racional tienes que reconocer que existe ese amor incondicional y que eres luz desde ahí. ¿Sí? O sea, tienes que desde lo racional entender que sí sientes. ¿Sí? La tercera dimensión es la dimensión dual más difícil. ¿Por qué? Porque aquí puedes repetir lo de primera y segunda. O sea, lo de primera es reconocerte como luz. Lo de segunda es entender que el conocimiento es ese estado de conciencia que te ayuda a superar todo el juego. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento en primera, el conocimiento en segunda. Ujú. Y llegas a tercera y con el velo de ceguera que se te pone en tercera, ¿qué sucede? Tienes que reconocer que eres luz, o sea, eso lo haces en el despertar, ¿sí? Ujú. Luego, tienes que entender que solo a través del conocimiento vas a poder tener las herramientas para salir de ahí. Esa es la búsqueda. Y finalmente, tienes que aplicar esas herramientas en ti para que esto funcione, ¿sí? Ese ya es el camino, ese es el caminar hacia la iluminación, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjate que en tercera dimensión, tú entras acá, tú puedes reconocer que algo es muy bueno, tú puedes decir, yo quiero aprender de eso, y puedes no hacer absolutamente nada al respecto. Eso hace que la tercera dimensión sea tan difícil. Como existe el libre albedrío, que es una ley universal también, ¿qué sucede? Tú puedes acá despertar, tú puedes buscar y resulta que cuando falleces decides no pasar a la luz porque nadie te dijo que tocaba pasar a la luz o te dijeron que eso era ganado, que eso era un premio, que tenías que esforzarte por lograrlo, que tenías que seguir unos preceptos muy radicales que de pronto fallaste en dos o tres, o simple y llanamente te juzgaste tú porque la dualidad permite el juicio. O sea, no existe nada bueno o malo
en la luz o en la oscuridad. Existe lo bueno y lo malo en la dualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos nosotros comparar energéticamente qué es lo que hacemos y qué no hacemos. Entonces, fíjate que a mí me han enseñado que yo me tengo que ganar el cielo. Desde las religiones me lo enseñan en muchas religiones, que yo me lo tengo que ganar y entonces para unos hay un determinado comportamiento, para otros hay otros, pero bueno, depende de la religión que yo haya escogido o en la que finalmente esté, entonces empiezo a creer ese tipo de cosas. Resulta que fallezco, es decir, desencarno, y cuando desencarno se abre el portal de la luz, ¿sí? Y si yo no sé qué hacer, muchas veces yo me puedo asustar con tanta luz, o muchas veces puedo decidir, sin darme cuenta que fallecí, puedo decidir no pasar. Sí, O sea, nos estás diciendo que preparémonos también para la muerte y cómo nos preparamos. claro. O sea, yo lo resumo en una frasecita. Cuando de verdad veas la luz, pasa a la luz, pasa a la luz. O sea, morir indudablemente hace que tú sientas cosas diferentes en tu cuerpo, en tu entorno, porque finalmente no sientes peso, no sientes los dolores, no sientes las angustias que tenías, pero tienes la misma conciencia, tu mismo entrenamiento de vida, lo tienes todavía ahí. ¿Sí? Entonces, el portal se va a abrir, el portal se le abre a todo el mundo, a todo el mundo. Y como es una decisión tan difícil, muchas veces vienen esos seres queridos que ya fallecieron, muchas veces vienen ángeles como administradores del amor, arcángeles, todo este rollo, a invitarte a que pases a la luz. Pero eres tú quien tiene que decir sí. Una vez dijiste sí, todavía no pasa nada. Tienes que decir sí y encaminarte hacia la luz y dar el primer paso. Ahí ya te ayudan a que tú sigas. Ese es el famoso túnel del que habla mucha gente que ha fallecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que alinearse todas las capas de oscuridad de las que ya hemos hablado para poder ver la luz y que esto se empiece a llenar de luz, ¿sí? Nos tenemos que preparar para la muerte en coherencia, es decir, que lo que siente tu corazón sea lo que construye tus pensamientos, que los pensamientos construidos sean lo que tú manifiestas a través de tus palabras y lo que tú materializas a través de tus acciones. ¿Sí? Entonces, eso es vivir en coherencia. Cuando tú vives en coherencia, tú vives en tu estado de conciencia superior y vives bien y vives desde la luz, o algunos viven en coherencia desde la oscuridad. Y simple y llanamente, cuando fallecen por esa coherencia desde la oscuridad, igual se les abre el portal y ellos toman la decisión de pasar. Ahí no hay un freno, el único freno está en la decisión y en la acción que tú tomes con respecto a esa decisión. Y de aquí en adelante, hasta la sexta dimensión, cada vez que falleces, va a pasar lo mismo. Tú vas a tener que tomar la decisión. ¿Qué pasa con las otras dimensiones? O sea, la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo, es como la dimensión autopista, ¿sabes? La cuarta. Ah, la cuarta. La cuarta. Entonces ella sí va desde la dimensión 13 hasta la dimensión 1, es una dimensión transversal. Y por eso es que mucha gente que ha conectado con todos estos seres que conectamos y que ha recibido información, dicen que no es necesario pasar por la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque en algún momento de la existencia del alma podrás entrar y podrás viajar y podrás hacer muchas cosas en esa dimensión. Pero como tú estás todavía en dimensiones duales, estamos pasando de la tercera, supuestamente iría a la cuarta, luego la quinta. Si nosotros nos metemos en una dimensión autopista, nosotros vamos a querer viajar hasta la dimensión 13 muy rápido y vamos a evitarnos muchos de los aprendizajes que cuando estemos en la 13 los vamos a necesitar. Es decir, es como si tú entras a cuarto semestre de una carrera y de pronto te dejan hacer una maestría. O sea, en la misma maestría vas a estar muy perdida, ¿sí? Entonces, por eso, la cuarta dimensión es viable saltársela. Allí no habitan muchos seres, más bien viajan muchos seres. Y si tú de tercera dimensión entras a cuarta, solo vas a poder manejar
lo concerniente entre la cuarta, o sea, la cuarta, pero desde tercera, segunda y primera. Solo vas a poder viajar entre esas tres para no ver lo que viene hacia adelante. Entonces, la mayoría de almas lo que hacen es pasar de una vez a la quinta dimensión. Ujú, La quinta dimensión es una dimensión que su nivel de luz es 75% y su nivel de oscuridad es 25%. ujú. Entonces es una dimensión, yo siempre he dicho que es la dimensión Hawái, o sea, cuando tu única preocupación es que la piña colada se te acabó, tu vida es una maravilla, ¿sabes? O sea, estás pasándola delicioso y no quiere decir que no tengas que pasar tránsitos por la oscuridad. Lo que pasa es que ya no son en igualdad como lo es en tercera dimensión. En estas dimensiones que todavía son de necesidad, o estás empezando a entrenar para las dimensiones de vocación. Entonces, es decir, en la quinta dimensión ya tú desde muy pequeña empiezas a hacer mucho de lo que tú quieres. Entonces, si quieres ser músico, entonces no hay quien te ponga como el freno en el asunto, sino más bien hay mucha gente que te apoye. El, empiezas a tener, o sea, el sistema, las dimensiones duales todas tienen sistema político y sistema religioso. El sistema político empieza a cambiar de una forma muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es que allá tú no te vuelves político porque sea un buen negocio o porque quieras ser líder o algo, sino porque verdaderamente ya empiezas a tener vocaciones de servicio hacia la comunidad. Lo mismo es ser como líder religioso, ¿sabes? Como consejero, como este tipo de cosas. Es porque ya empiezas a sentir mucho más una vocación de servicio y no tienes tanto freno como en tercera dimensión o en segunda o en primera. Pues bueno, en primera no, en primera solo hay política, no hay nada de religión, ¿sí? Ujú, El, ujú. em, pero la quinta dimensión ya es eso, ya empieza a ser una dimensión mucho más suave, mucho más de conectar con tu esencia, con tu ser. Claro, y ahí empiezas a entender otros estados de conciencia adicionales. El, por ejemplo, el estado de conciencia de la sabiduría empieza a tener una connotación de mayor exacerbación. ¿Por qué? Porque empiezas a tener tú mucha más información y mucha más conexión y conocimiento. Entonces ya empieza a vivirse levemente el estado de conciencia de la plenitud, cuando ya empiezas a sentir que eres mucho más y que eres un todo. Hay un estado de conciencia importantísimo allá, que es la compasión. Aquí lo tenemos como un estado de conciencia secundario. El, Sí. y desde la luz es compasión y desde la oscuridad es lástima, ¿sí? Entonces Ujú. es muy diferente cuando tú empiezas a ver con compasión a las personas que están pasando por un tránsito por la oscuridad, porque le vas a permitir que pase ese tránsito y vas a estar ahí al lado para la ayuda que necesite, ¿sí? O sea, pero eso son cosas más de quinta dimensión. Sexta dimensión, ya tienes 90% luz, 10% oscuridad. Y en esta dimensión ya tú estás entrenando básicamente para descubrir tus vocaciones. O sea, ahí ya es cuando tú dices, de verdad, yo quiero ser artista, yo quiero ser líder, yo quiero ser, no sé, ingeniero, yo quiero ser constructor. O sea, ya empiezas a ver todas esas vocaciones, pero las empiezas a ver desde Muy pequeños. verdaderamente el servicio que Ujú, empiezas a tener y el aporte que tienes para la humanidad, ¿sí? O ujú. sea, sin considerar que tú tengas que resolverle la situación de vivienda a 8.000 millones de habitantes, no, pero aportas desde tu entorno, ¿sí? Entonces, siguen siendo duales, sigue habiendo retos, y así fallezcas con el 10% de oscuridad, tienes que tomar la decisión de Sí. pasar a la luz y actuar en consecuencia, ¿sí? Ujú. Hasta que llegas a la dimensión número 7, que ya es una dimensión completamente de luz. Mm, una pregunta para en este momento. En esa dimensión 10 son los niños cristal, los niños azules, todos los niños que están viniendo con un nivel de conciencia más elevado.
Em, bueno, sí y no. Sí y no. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, o sea, si tú entras por la dimensión ya 7 o entras a la dimensión 7, te vas a las dimensiones de luz, que son las dimensiones de vocación. Allá hay diferentes situaciones. Sí, allá, por ejemplo, la dimensión número 3 es donde están todos los consejos superiores y primarios, donde se toman muchas decisiones, todo este tipo de cosas. En todos los universos, porque pues hay varios universos y son grandísimos, o sea, hay muchas Explica para los constelaciones. que, explica para los que no conocen. Bueno, es que el juego original, cuando se logra, cuando las chispas humanas logran dividirse en un cierto número de almas, necesitan un cierto número como de escenarios para poder experimentarse. Entonces el creador ahí mete la mano y dice, pues hagamos universos paralelos. Entonces, una sola chispa humana se puede dividir en 180 partes y por consiguiente se Wow, armaron 180 universos paralelos. Los números wow, es lo que me han contado. Esto a mí me lo ha contado el Arcángel Miguel en conversaciones que hemos tenido ahí muy curiosas. muy Eh, curiosas. sí, y yo he estado en un proceso de sintetizar todo esto de una forma entendible y poder sacar pues libros, audiolibros, o sea, todo este tipo de cosas, inclusive ayudar a la gente a formarse en lo que es el mundo energético para poder superar esta dimensión fácilmente. Pero pues eso es otro tema, eso fue como cuña publicitaria, diría yo, Es- aviso Puña, parroquial. aviso parroquial también para el Arcángel Miguel. Exactamente, entonces fíjate que cuando él me cuenta, él me dice que cada universo que se armó con los 13 niveles igualitos, o sea, los mismos 13 niveles del juego en cada universo, para que cada fractal, cada alma de esa chispa humana que se dividió, se pudiera experimentar en todos 180. los universos posibles, ¿sí? Desde la primera, la tercera o la séptima dimensión, porque hubo, por ejemplo, de mi chispa de luz se divide en 180 y digamos que, sí, bueno, en mi caso yo creo que 170 serían bien arriesgados y tercos y todo eso, entonces entraríamos 170 por primera dimensión. Pero digamos que los otros 10 se dividan 5 de la séptima para arriba y los otros 5 de la tercera para arriba, ¿sí? Cada una de esas almas mías, cada una de esas que pertenecemos a ese mismo yo superior, se experimenta en un universo de una manera completamente diferente. De hecho, hoy en día podríamos estar dos acá y así fuéramos, mejor dicho, como las mismas gotas de agua, la experimentación sería diferente para cada uno. ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío y existe la individualidad. Entonces, si tú y yo somos parte de la misma chispa de luz, esto que estamos haciendo tú y yo, tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra, ¿sí? Porque existe el Ujú. libre albedrío y depende de la experimentación de cada quien. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, depende de las capas con que estoy viviendo mi experiencia. exactamente. Ujú. Entonces, fíjate que cuando se arman estos 180 universos, cada uno con sus 13 dimensiones, cada uno para que se experimente un fractal de cada yo superior y empiece ahí a encontrar en cada nivel lo que denominamos la iluminación, pues las almas van avanzando hasta llegar a la dimensión número 13. Entonces, los universos que van haciendo, o sea, cuando ya en un universo, ya la última de las almas que se tenía que experimentar en dualidad supera la sexta dimensión y entra a la séptima, ya allí no se necesita dualidad, no se necesita oscuridad, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, esto empieza a quedar como vacío, ¿sí? O sea, empiezan a quedar
vacíos estos planetas duales, ya no se necesita ahí, algunos administradores de la oscuridad ya no son necesarios en esas partes, entonces ellos empiezan a regresar a la luz. Bueno, todo es de esa manera. ¿Y qué pasa? Que hay una regla, que es que como la separación de todas las chispas de luz fue en un único instante, la unificación de todas las chispas de luz, de todos los universos, de todos los lugares donde está, tiene que ser también en un solo instante. Entonces, eso ha vuelto un poco complejo el ejercicio. Pero Y ahí claro, es donde empiezan a venir los niños cristal y empiezan a venir seres de otras galaxias, pero también seres de otros universos y empiezan a encarnarse acá y empiezan a convivir entre nosotros de muchas maneras y a enseñarnos muchas cosas. La única de las almas de mi yo superior que no ha terminado el ejercicio, todas las demás no se están, pueden unificar, no. están frenadas. Ujú, Pero digamos ujú. que todas las mías ya pasaron, ¿sí? Que todas las mías se hubieran pasado. Y que resulta que la tuya es la que está aquí en la tercera dimensión. Pues tampoco las mías se pueden unificar, porque son todas, 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 absolutamente todas, porque todas somos un todo. Ujú. Entonces no podemos dejar a ninguna atrás, ¿sí? No Eso ha complicado solamente, este universo mucho. sí, ha complicado este universo y en esas 180 partes que yo me puedo fragmentar de mi alma, todas tienen que pasar por esos niveles de conciencia, por esas dimensiones, por eso son, o sea, todo lo que vamos aprendiendo en cada una de las vidas, si lo aprendemos o no, si lo comprendemos o no. Y además, me estás diciendo que el alma está fragmentada, entonces el alma tampoco puede regresar hasta que esté unificada. Esa alma, esa una, Sí, tampoco regresa, mm, hizo la alma, pero sí, tampoco regresa si tú tampoco lo has hecho. exactamente, exactamente. Entonces, esto se volvió complejo, muy complejo. Entonces, ¿qué sucedió? En un determinado momento se empezó a pedir ayuda para tener un despertar mucho más rápido y mucho más masivo en la conciencia de la humanidad, que entró en un modo como muy mundano, ¿sabes? La tercera dimensión tiene uno de los mayores distractores de, de la oscuridad y de la luz, básicamente, porque es que no es que sea malo. Ese distractor se llama el poder. Entonces, la gente que se va volviendo poderosa por alguna circunstancia va haciendo que su ego se eleve y va queriendo controlar a los demás en vez de compartir su conocimiento y su poder con los demás. Esto no se trata de plata, no se trata de ese tipo de cosas, o que en mi país entonces las fronteras se cierran porque yo soy el poderoso. No, esto se trata básicamente de, de vivir, ¿sabes? De lo básico. Esto no es que si tú no tienes comida, yo te la tenga que dar. No, esto se trata de que si tú no tienes comida, yo te puedo compartir, pero también te debo enseñar y te debo enseñar a hacer lo tuyo y te debo permitir que lo hagas desde tu conciencia, ¿sabes? Y que hagas el aprendizaje de haber pasado por el hecho de no tener comida y que tú quieras crecer, porque de eso se tratan las dimensiones de la necesidad. Las dimensiones de la necesidad nos llevan a nosotros a suplir esas necesidades de alguna manera, ¿sí? Ujú, ujú. No a que no las suplan, porque eso no es hacer conciencia. Imagínate que esto es aprenderse las tablas de multiplicar. Y resulta que tú eres muy buena en matemáticas y yo no, pero me quieres un montón, entonces me resuelves los exámenes. Yo No termino, funciona. Ujú. sí, yo termino mi colegio, pasando ese año mi colegio, pasé las tablas de multiplicar, pasé todo esto. ¿Qué voy a poder hacer si no aprendí las matemáticas? ¿Sí? Pues es un ejemplo muy banal, pero de que yo sea ingeniero. No soy ingeniero que no sabe matemáticas porque siempre tú estuviste a mi lado ayudándome a sacar la carrera adelante. ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú. imagínate el peligro de tener una persona con capacidades de construir cosas que no sepa
calcular. O imagínate el médico que no tenga ni idea de biología o de anatomía, porque se lo pasó el amigo. O sea, Ujú. en este mundo, en la mundanidad como tal, hasta funciona, ¿sabes? Hasta funciona porque el tipo dice, no, es que yo soy ingeniero, pero como nunca pude calcular, entonces me volví gerente. Y entonces administro desde los recursos humanos la empresa. Sí, o sea, cabe la posibilidad. Hasta ahí ni siquiera es el problema. El problema está en que como esta es la primera de las dimensiones en la que tú tienes que tomar la decisión de pasar a la luz, de volver a la luz y actuar en consecuencia, hay muchos que se están quedando por diferentes motivos. Le podemos poner motivos religiosos, políticos, lo que quiera, pero mira, ¿Cuál es yo el creo que ya problema de conté. que se estén quedando? Porque también tengo una pregunta para ti. Desde, desde ese lugar que se quedó, pues no ve la luz tampoco. Y el que está en la luz ya en la de las dimensiones de séptima para arriba, tampoco ya existe el tiempo. Exactamente. Pero es que Entonces, hay un detalle y es que si tú descargas, ¿sí? Y te quedas en la oscuridad, tampoco hay tiempo para ti, ¿sí? O sea, ya eres alma y tú te quedas ahí como en ese último loop, ¿sabes? En esa preocupación en la que te quedaste, ¿sí? El, ¿Qué sucede? Que desde la oscuridad no te puedes reencarnar. O sea que la evolución de tu alma, el reconocimiento de todo lo que venías a hacer se estancó, ¿sí? Si se estanca, o sea, si yo me estanco y tú avanzas hasta ese, y yo soy la alma que queda estancada, pasar a la luz es cuestión de libre albedrío. Tú tendrías que venir a convencerme de que yo pase para que yo pueda ujú, seguir la evolución, porque yo desde la oscuridad ya no veo la luz. Entonces yo estoy metido en mi angustia. O sea, yo creo que en una de las anteriores conté lo que sucedió con mi papá, que mi papá desencarna, se da cuenta que desencarna, tiene el portal abierto, está mi abuela, mi abuelo, tíos, todo el mundo diciéndole ven para acá, y él se da la vuelta y ve a mi mamá llorando y dice, no le enseñé a ninguno de mis hijos a cuidar a su mamá. ujú, Somos 4 hombres, ¿no? Entonces dijo, denme 5 minutos, voy para allá, pero resuelvo primero esto. Y decidió quedarse en esa primera capa de la oscuridad que es igualita a esta capa de la tierra en la que nosotros vivimos. Para él fueron 5 minutos hasta cuando yo entendí y me llevé a mi mamá. ¿Sí? ujú, ujú, Para mí fueron 7 años. Y mi mamá también de mucha angustia, de entrar en depresión, de ver un señor que la asustaba en el espejo del baño, cosas de ese estilo, ¿sabes? O sea, entonces, fíjate, mi papá fueron 7 años, pero en mi ejercicio de limpiezas y armonizaciones me he encontrado almas con 3.500 años, cinco ujú, mil, 8.000 y hasta 10.000 años, es la más antigua que he encontrado. ujú, Todavía tratando de resolver el problema por el que se quedaron antes de morir, ¿sabes? O sea, cuando murieron. Tenían un problema, fallecieron, de hecho algunos los mataron y dijeron yo tengo que vengar mi muerte y se quedaron ahí. Y se quedaron ahí, no pasaron y no pasaron. Son 10.000 de nuestros años en un freno evolutivo de esa alma. Y así hay muchos. O sea, nuestra historia arqueológica va como más o menos, o sea, lo más antiguo que se ha encontrado de manifestación humana de civilización tiene alrededor de 23.000 años, que es una caverna en Grecia, un pictograma. Eh, pero el homínido tiene 300.000 años. Nosotros llevamos de verdad adaptándonos a esta tierra más de 300.000 años. ¿Cuántas civilizaciones han pasado y han colapsado y están enterradas o ya desaparecieron? Y nosotros seguimos en las mismas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora y por qué están viniendo estos seres a nacer acá? Niños ujú. cristal, niños arcoíris, inclusive los mismos índigo que llegaron un poco intolerantes, pero vinieron de todos modos, están llegando de
muchas veces de otras dimensiones superiores que ya están en la dimensión 13. Tú no te puedes reencarnar desde la 10, no se te permite, tienes que haber llegado a la 13 si estás en el mismo universo. Pero si te vienes de la dimensión 13 a la tercera dimensión, vas a tener que pasar otra vez todo el juego hasta la 13. Pero hay una opción diferente, que es venir de otro universo. Cuando te vienes de otro universo, ya tuviste que haber llegado también a la dimensión 13 y puedes venir aquí a colaborar. O Y sea que esos otros universos de que estás hablando, ellos ya han hecho todo ese paso, todas las los que, dimensiones, Orión, Andrómeda, Sirio, em, los que están viniendo, sí. Los que están viniendo, sí, a encarnarse. Los que vienen, por ejemplo, que viven en las ciudades intraterrenas o que viven en así, ciudades exacto. del Ujú. agua, también hay ciudades de aire. Sí, o sea, es bien interesante toda la situación que tienen. El, ¿Qué sucede? Ellos vienen y no pierden su forma, ¿sabes? Lo que pasa es que vienen y adaptan su cuerpo un poco para poder nuevamente respirar y poder estar en unos ambientes controlados. Ellos sí están viajando de manera prácticamente física hacia acá. Por eso es que vemos algunos grises, por eso vemos algunos acturianos, o sea, es muy complejo ir uno caminando por la calle y ver un ser que mide más o menos 2,50 metros y es de color azul y es perfecto, sí, o sea, Ujú, pero ujú. ese tipo de cosas que hemos visto, sobre todo se ven mucho las naves espaciales, se ven mucho los objetos voladores, pero también hay objetos acuáticos y hay objetos intraterrenos. ¿Por qué? Porque este problema no es nuevo, o sea, este problema lleva básicamente más de 25.000 años y todavía no se ha podido resolver bien, ¿sí? Porque las Ujú. almas se siguen quedando, porque el despertar de conciencia en esta tercera dimensión es muy lento justamente porque es que tú cuando mueres tienes que tomar la decisión de pasar a la luz, ¿sí? Y tienes que actuar. Entonces mucha gente ni siquiera se da cuenta que murió. Y hoy por hoy la civilización está en una situación en la que se está perdiendo el valor de la trascendencia, se está perdiendo inclusive el conocimiento de la trascendencia. Entonces ahora tú ves gente que quiere tenerlo absolutamente todo ya. O sea, ya nadie está pensando en tener hijos. O sea, hace poco me llegó hace poco no, hace como 3 años me llegó un meme muy divertido que decía la humanidad está muriendo. Mi abuelo tuvo, ¿cómo era? Mi bisabuelo tuvo 14 hijos. Mi Ujú. abuelo tuvo 8 hijos. Mi papá tuvo 4. Yo tuve uno y el mío tiene un gato, un perro y lo castró. O sea, no vamos a hacer nada. O sea, no vamos para ninguna parte. Entonces, eh, fíjate lo interesante del asunto y el por qué están llegando este tipo de seres a encarnarse acá literal. Son niños con los que tú hablas hoy en día y tienen un conocimiento mayor que el nuestro y en La determinado comprensión momento, total. Ujú. exacto, y en determinado momento te dicen si estás, si estás bien, si estás mal, qué estás haciendo mal y tú dices, pero hombre, yo soy el papá, sí, yo soy el abuelo. Entonces, Ujú. son cosas de ese estilo. Entonces, claro, estos son personajes que se están encarnando. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos como en esta tercera dimensión tan dormidos todavía, que si tú llegas a ver un extraterrestre caminando por la calle en su forma extraterrestre, fíjate que veas que veas, que veas un andromediano, que esos son, mejor dicho, de lo espectacular, sí, que son dimensión número 3. Vas a sentir una compasión, un amor, vas a sentir toda esa energía de los 72 estados de conciencia, vas a querer seguirlo, pero vas a querer que tome las decisiones por ti, lo vas a diosificar, vas a volverlo, mejor Mm, dicho, el mismísimo Dios. Pasó ujú, en ujú, Egipto, pasó ujú. con los sumerios también, pasó en Babilonia, ¿sí? O sea, llegaron a dar información y terminaron diosificados, ¿sí? Pasó en Ujú. México, ¿sí? México también. Entonces, y los incas también lo tuvieron, ¿sabes? Perú. O sea, Ujú. entonces, error uno.
mostrarse porque se diosifican. Pero en la actualidad, después de que lo vuelvan un dios otra vez, lo coge la CIA, oye, y lo disecciona. Sí, o sea, Ah, empiezan los gobiernos a investigarlo y a ver qué hizo, cómo hizo, por qué tiene, qué no tiene. Sí, o sea, ahora es más complejo. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que venir, o sea, como salir de ese otro universo, venir acá nuevamente como un fractal, como un alma que se encarna y viene con una misión especial, que es la de ayudar a despertar la conciencia de la multitud, ayudar a despertar la conciencia de la gente. ¿Para ujú, qué? ujú. Para que el universo se destrabe, porque este es uno de los más atrasados de todos los universos, por ese mismo problemita de que, o sea, nos empoderamos y ya el ego se nos dispara y entonces somos los poderosos y es lo que yo diga. Aquí se volvió, en esta tierra se volvió mucho de el conflicto de la razón, ¿no? De O sea, tener la verdad, la gran el punto de, o locura de que todos creemos tener la razón. exactamente, exactamente. Y yo le digo mucho a la gente, mira, yo tengo con toda certeza 5 momentos de mi vida, 5 exactos, en que tuve al 100% la razón. Y en los 5 terminé divorciado. Así que no me sirvió para nada tener la razón. Sí, o Ujú, sea, realmente nosotros tenemos que ser esos seres que efectivamente seamos ese ejemplo para los demás. Pero es ese ejemplo de compasión, de amor, de felicidad, de paz. Es ese ejemplo en el que tú le puedes mostrar a las personas que nunca es tarde para ser quienes son, ¿sabes? Y que no necesariamente es romper con el sistema. No, el sistema se necesita porque es parte del experimento, pero sí es ujú. poder ver ese sistema desde afuera y saber en qué momento entro yo y en qué momento me vuelvo a salir para seguir siendo yo. No es ser rebaño. ¿Sí? Lo que dijiste que me pareció, increíble, y es que este cuerpo y esta mente son una herramienta para hacer esa, digamos, em, paso al siguiente, a reconocernos en esa luz, hacer Claro, ese equilibrio de todo lo que somos realmente. En el equilibrio lo encontramos, pero igual lo traspasamos, o sea, sí, lo ascendemos. lo ascendemos, sí, y en cada nivel vas encontrando este equilibrio, ¿sabes? En cada nivel vas encontrando más. ¿Sí? Ujú, O sea, en un lugar donde tú no necesitas dormir, en un lugar donde tú eh, sientes plenamente, en un lugar donde tú tienes la capacidad de reconocerte en cada una de las pequeñas cosas que hay en ese lugar, tú necesitas de todos modos como un traje para experimentar, ¿sabes? O sea, necesitas este cuerpo, necesitas este avatar, ¿sí? Necesitas poder sentir. O sea, es que fíjate lo que es la coherencia, parte de sentir lo que tú sientes acá en tu corazón es lo que debe construir tus pensamientos. Pero ujú. el sistema de empoderamiento lo hizo al revés, entonces nos obligaron a pensar rompiendo la comunicación entre nuestro corazón a la altura del timo. Por eso es que el timo comúnmente se apaga después de la infancia. ¿Sí? La glándula del timo como tal biológicamente es la que te ayuda a que tu cuerpo crezca, a hacer nuevas células, todo este rollo, pero la glándula, el chakra del timo como tal, te lo apagan porque cortan la comunicación entre el sentir y el pensar. A menos que Entonces, tú vuelvas a trabajarlo y trabajes también exactamente, los chakras superiores después de este exactamente. chakra, cuando comienzas a trabajar los chakras superiores. Oye, cuando estabas hablando de esas dimensiones, me acordé de los libros de La profecía de la Celestina, que tiene hasta la tercera dimensión. No sé si lo han leído alguna vez. Y en esa tercera dimensión habla de ese convivir que es como en amor incondicional, donde hay la unidad, donde hay el respeto, donde hay la compasión, donde Sí, hay esas capacidades, extrasensoriales totalmente despiertas para comunicarse con todos los mundos, en forma clara y desde, como tú dices, desde el corazón, no desde la mente. sí, pues mira, no lo he leído, Ujú, pero
es todo lo que estamos diciendo, ¿sabes? Ojalá, o sea, así como desde el ego y el empoderamiento, ojalá esto lo estuviera diciendo solo yo. Muchas personas estamos recibiendo mucha información hoy por hoy, al Ujú. punto de que yo invito a todas las personas que nos ven a que no nos crean, ¿sí? Los invito es a que esto les despierte la curiosidad e investiguen por todas partes, porque esa es la primera forma en la que empezamos a reconectar nuestro sentir. O sea, si Sí. yo hablo contigo y lo que yo te digo te hace sentir bien, te hace vibrar, tiene como sentido para ti, y lo que tú me dices a mí, Juana, hace lo mismo, pues nosotros vamos a estar muy felices de estar en esta situación, ¿sabes? Hablando, reuniendo gente, diciéndoles, óyeme, mira qué interesante esta información que yo recibí, pero hay que tener en cuenta que esa información no es única y que yo no soy el único receptor. Cada uno de nosotros somos receptores. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí, cuando empezaron a darme esto, me dijeron, tienes que activar nuevamente tu timo, cambia la situación, empieza a trabajar desde tu sentir para que tus pensamientos sean consecuencia de lo que sientes acá. Y ahí empezaron a hablarme de los estados de conciencia superiores de esta experiencia, de esta tercera dimensión. Lo que tú dijiste de conectar los chakras superiores, es eso. Mira, es Ujú. que es interesantísimo porque cuando tú adquieres el conocimiento, se activa un chakra superior. Cuando lo aplicas en ti, se activa otro. Cuando lo entregas a los demás, se activa otro. Hasta que llegas a la vida de gurú. Sí, ya el gurú que es el que básicamente vive en todos estos estados de conciencia y no juzga. Sí, Y, que es una y no, maravilla. y no Es juzga. Y algo que te iba a decir también es que a veces no siempre con lo que escuchamos resonamos. Y te voy a dar exactamente. un ejemplo mío, y es cuando yo escuché la primera vez que yo también era Dios, ¿cierto? No que Ajá. Dios estaba afuera, eso me sonó a una, mejor dicho, qué profanación total, pero Sí, como de quien lo recibí esa información, lo admiraba, no solamente lo admiraba, sino que tenía todo lo de la iluminación que me parecía, pues, llevado de otro lado, ¿cierto? Me quedé. Y ese sí, proceso duró años para poderlo integrar realmente, bueno, integrar todavía no, porque me falta todavía mucho camino, ¿verdad? Pero por lo menos no rechazarlo. Y es que ajá, cuando aún las personas que escuchan esta información, si sienten que la rechazan, también es una forma de decirla, preguntarse por qué y seguir mirando, porque en esa mirada es cuando abrimos, y yo te lo explicaba, abrimos nuestra conciencia de no solamente mirar por una lupa así, ¿cierto?, hacia adelante, sino expandirlo, que era lo que yo te hacía la primera vez que conversamos, expandir hacia atrás, para exact- mirar otras formas, para no sentir que nuestra exactamente. verdad es la única. A todos, muchísimas gracias. Pueden seguir de verdad todas las tertulias que hemos hecho, que nos ha compartido Alejo, en el YouTube, Tertulias con Juana, y allí están todas organizadas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos también. Me encantan estos momentos y pues todo lo que podamos compartir, lo vamos a compartir. Eh, y obviamente quiero que sepan que esto tiene mucha más profundidad. Esto es Sí, un tema muy extenso, esto es una vida, pero cada uno de nosotros tiene esta misma conexión. Cada uno de nosotros lo tiene. Entonces, sigamos viéndonos, me parece riquísimo. Sí, sigámonos viendo porque ya, bueno, seguimos con las otras dimensiones y vamos ya a cosas prácticas, sí, aprendizajes. exacto. Listo. Exacto. Gracias, Alejo. A Listo, todos listo, nuevamente, bueno. muchísimas gracias. Un abrazo.